cualquier otra profesión. Sí, bueno, yo no sé, porque como entré, cuando yo busqué trabajo ya había un poco de problema y bueno, sobre todo si uno no tenía experiencia, entonces en Baidesco me tomaron sin experiencia, pero el sueldo ahí era bastante bajo. Pero después cuando fui a trabajar la Comisión de Energía Atómica era muy raro en ese momento, porque era una empresa estatal y el sueldo era como 3 veces más que lo que me estaban pagando en Baidesco. Después hubo mucha fluctuación. Pensando un poco en esto de rastrear qué pasó con las mujeres en la informática, veo que ustedes cuentan que terminaron la carrera justo en el 73, 74 y que la facultad, digamos, era de una manera muy relajada. Si siguieron teniendo contacto o qué piensan que pasó, digamos, durante los años del proceso militar. Bueno, yo tuve una experiencia que, así de casualidad o de suerte, no sé cómo fue, que yo entré a trabajar en la comisión en el año 74 y porque en Baidesco la verdad que no me gustaba ese tipo de altas, bajas y modificaciones muy comerciales, me gustaba la parte más científica y todos los días. Tengo una anécdota que escribía cuánto aviso veía, quería cambiar de trabajo y en uno me dije, bueno, acá tengo las 2 cartas que recibí suyas, no sé qué me mandado 2 veces lo mismo, pero bueno. Y bueno, como se estaba construyendo la central nuclear de Embalse y la computadora tenía un rol muy importante en la central, lo tiene porque es la que, como el corazón de la central, porque todo el control es por la computadora. Entonces nos tuvimos que ir a capacitar a Canadá, o sea que yo en realidad en los años del proceso, en los peores años, estuve en Canadá, ¿no? Bueno, tenía relación con mis compañeros de la comisión que contaban lo que pasaba, pero no tanto con exactas. Y después cuando volví, fui primero a Tucha y después a Embalse, que estaban alejados, medio como que uno estaba medio en una nube. No tuve tanta relación, pero yo hice la carrera de computador científico y después volví en el año 85, que estaba la licenciatura en ciencia de la computación. Y ahí, pero no estuve en los años de proceso tan relacionado con la facultad. Bueno, yo también me recibí en el 73, ahí hice una beca en Pirelli, que en ese momento daban becas para estudiantes recién recibidos. Después trabajé en el Ministerio de Economía, que ahí conocí la IBM 1401, que fue la primera IBM que se puso en Argentina. Y en el 77 ya no estaba más en Argentina y la verdad que por suerte la época del proceso no la viví acá, la viví afuera y volví ya para cuando ya estaba por comenzar la democracia, así que qué pasó en la universidad lo puedo decir por lo que escuché, pero en la época del proceso no viví en Argentina. ¿Dónde estabas perdón, te voy a hacer la pregunta porque quiero... ¿Dónde estabas que estabas afuera en ese momento? Sí, ¿Te habías ido con una empresa? ¿Creen que es casualidad que justo estaban afuera porque quizás es una fuga de científicos en esa época? No, en realidad, bueno, ya no había mucho estímulo para vivir en Argentina en el año 76 y tomé una excursión que fui a Israel justamente a conocer lo que era un kibutz, que es una sociedad totalmente cooperativista, y fui a saber cómo se trabaja en cooperativa en uno de los pocos lugares que sigue habiendo cooperativas, bueno, ahora ya no existen más. Y bueno, en principio fui por unos meses, pero al final tardé 5 años en volver. Me quedé un año trabajando en computación en un centro de cómputos cooperativista en Israel. Y después me fui a España, donde intenté trabajar en computación, pero lo logré muy poco porque había muchas restricciones para trabajar extranjeros en España. Y ahí trabajé como profesor
profesora de matemáticas en un colegio secundario, en un colegio, lo llamaban el Colegio Rojo de Madrid, era un colegio también cooperativista estatal. Y después me quedé ahí, conocí lo que era bueno, como sé coser y me hago mi ropa, qué sé yo. Había una modista que necesitaba un ayudante y yo necesitaba comer, necesitaba trabajar, y entonces ahí fue que conocí el trabajo de teatro, porque era una modista de teatro y es otro de los trabajos que hago hasta el día de hoy, que trabajo en teatro habiendo compartido con la computación muchos años y también muchos años de teatro. Bueno, esos fueron mis 5 años afuera, 1 año y medio en Israel y 3 años y medio en España. Hola, yo quería preguntarles si de alguna manera pueden identificar, quizás no existe lo que estoy preguntando, pero si de alguna manera pueden identificar qué fue lo que las inspiró o las incentivó a ustedes a tomar la decisión de formarse en lo que se formaron, en las carreras que se formaron. Como volviendo un poco a esta gran pregunta de qué pasa con las mujeres que no estamos, ¿no?, en espacios relacionados con la programación y la tecnología en general. Y también tomando el comentario que vos decías de en todos lados hay discriminación. Digo, quizás si pensamos que viene de antes y no es solo que las mujeres no estamos ahí porque ahí nos vemos discriminadas, sino que tiene que ver con construcciones que nos faltan o con inspiraciones que nos faltan. Ustedes que son mujeres que decidieron habitar esos espacios, ¿pueden identificar si algo las inspiró a alguien en sus vidas? Bueno, mi padre, no sé, era medio visionario porque se murió en el 68, pero siempre, no sé, me decía que la cibernética, y él se había formado, en realidad él había vivido en Alemania y, bueno, por el nazismo se vino a la Argentina, pero había estudiado Derecho, pero después le gustaban mucho las matemáticas, él se compraba todo y se enseñaba él mismo, y siempre me hablaba. Se murió cuando yo tenía 18 años, justo cuando estaba por hacer el ingreso. Y él decía que la cibernética, que eso era el futuro, y me hablaba todo el tiempo de la cibernética, que yo todavía no entendía mucho qué era. Bueno, y eso me motivó a estudiar la carrera, ¿no? Sabía que quería algo científico, lo vi. Y después, bueno, me entusiasmó lo de la carrera y además me gustaba mucho la lógica. Y bueno, la informática tiene mucho que ver con la lógica. En mi caso fue. Pero bueno, tampoco había ni familia, porque uno también tiene una suerte por ahí o nace en un lugar donde, en el sector donde yo estaba, o no me tocó. Tenía una familia que era, bueno, y si me voy para atrás, mi madre también tuvo que venir de Alemania y la habían echado de la facultad, pero había empezado a estudiar medicina, que ya era muy raro porque mi mamá nació en el 1913, era algo muy raro que una mujer, porque encima era un pueblito de Alemania, que una mujer estudiara, que terminara lo que llamaban en Alemania el gimnasio, era como una especie de bachillerato. Más que hubiera entrado a estudiar medicina, o sea que ya me venía un poco de origen, no sé, que no había, que en esa familia por lo menos no hubo discriminación, pero a veces uno le toca nacer en... Bueno, en mi caso, en principio, bueno, yo hice colegio público, secundario público, universidad pública. Nosotros somos 3 hermanos y fuimos todos muy incentivados como que la prioridad número 1 era estudiar. Y mis padres se preocuparon y se ocuparon en que nosotros estudiemos todo lo que nos gustaba. De hecho, estudiamos música, estudiamos danzas, estudiamos todos los hermanos, estudiamos un montón de cosas. Y yo tenía claro que, bueno, que iba a terminar el secundario y que iba a seguir
nunca se me ocurrió no seguir una universidad, estuvimos muy estimulados para eso. Y sí, siempre desde chiquitita, desde el primario, yo era buenísima en matemática. Nadie disputaba el primer puesto de las pruebas, digamos, se disputaba el segundo puesto porque el primero lo hacía yo. Y yo lo hacía no en forma competitiva, me salía naturalmente, o sea, me gustaba tremendamente y descubría y aprendía y crecía con la matemática. Y era buena en eso, y en el secundario me convertí en la maestra de mis compañeras, que aparte tenía más facilidad para transmitir, entonces podía explicar y siempre sabía que la matemática iba a ser mi camino y por lo tanto exactas iba a ser el camino y así fue. Y con respecto a, estoy ahora pensando, ¿no?, en todas las elecciones que yo hice, de todas las cosas que estudié. Aparte de haber estudiado piano, estudié timbal con la Sinfónica Nacional. En la Sinfónica me decían, dale Adriana, aprende que no hay timbalistas mujeres. Y yo decía, ¿por qué no hay timbalistas mujeres? A mí, ¿quién me impidió? Yo cuando dije, quiero estudiar timbal, fui a estudiar timbal, digamos, o sea, tomé contrato un profesor, el profesor, bueno, era timbalista de la Sinfónica, iba al Teatro Cervantes al 9º piso, estudiaba timbal, practicaba en mi casa, estaba todo el tiempo con el paraguas así, porque la mano izquierda iba peor que la derecha, y tuve un entusiasmo tremendo. Sigo teniendo los pelillos de timbal, después lo interrumpí por el viaje, pero yo digo, ¿por qué no hay timbalistas mujeres? ¿Dónde está el impedimento de estudiar timbal? O sea, yo tenía 20 años y decía, ¿y por qué no hay timbalistas mujeres? ¿A qué? O sea, mira que me impidió. Yo llegué, quiero estudiar, bárbaro, me incentivan encima para ver si puedo estar ahí en la Sinfónica o en los timbales, y no tuve absolutamente ninguna piedra en el camino. En otras cosas sí tuve piedras en el camino, pero entonces digo, bueno, a lo mejor esta baja en la tarea de sistemas es porque hay cosas que a las mujeres nos gustan otras cosas, no sé, porque de pronto no habrá tanta difusión de lo que significa este trabajo, no habrá estímulo suficiente, primario y secundario, la parte de sistemas se estudia muy poco. A lo mejor de pronto las mujeres estudiamos otras cosas. O sea, lo importante es saber si también la mujer estudia otra cosa. Quizás no están, vos decís, yo no tuve ningún obstáculo, y ella decía, yo nací en una casa en la que o sea, esto fue como natural, o sea, voy a estudiar. Digo, No, pero te digo, esos son oportunidades, esos son formas de ver qué pasa con las oportunidades, y qué pasa con el crecimiento, y qué pasa con la familia que no tienes. Eso también es distinto, digamos. Digo, ¿eso influye? Sí, influye tremendamente. Influye, la educación influye absolutamente en la vida de cada persona. Y por supuesto en la elección, porque se necesita un estímulo, por eso el fracaso de la educación. Digamos, hay una educación primaria deficiente, una educación secundaria que no sirve, y de pronto, bueno, también algo pasa, pero lo que pasa es que los hombres eligen sistemas y las mujeres no. Entonces esa es la... ¿Sí se puede preguntar? Sí, se puede preguntar. Y Había también me tiempo, gustaría ¿no? saber la estadística, que no tengo, si en total de los alumnos de todas las universidades hay un porcentaje tan enorme de varones versus mujeres, en todo el resto. Porque a lo mejor de pronto hay, qué sé yo, 10% de psicólogos y 90% de psicólogas. No sé cuál es el porcentaje, pero eso también sería bueno analizar para saber qué pasa con la mujer en general. Porque justamente qué es lo que pasa que no elige sistemas. Pero sí elige otra cosa, porque el problema sería que no elija nada y que los únicos que estudien sean los hombres. Me parecería más peligroso. No sé si se entiende lo que... Igual el 60 y... El otro día leí, el 60 y pico % de mujeres estudian. O sea, entre hombres somos más mujeres estudiando universitariamente. No, yo había escuchado cuando en un momento les preguntó si habían vivido alguna situación de acoso o machismo cuando estudiaban o trabajaban. Y nada, la verdad es que me llamó la atención, o lo primero que pensé fue qué suerte, cuando dijeron que no recordaban ninguna situación de acoso o algo complejo. Hoy en día, como conté al principio cuando me presenté,
lamentablemente las situaciones, por lo menos por las que yo he pasado, son realmente muy complejas. Y incluso muchas al día de hoy te dan ganas de, muchas veces yo me pregunto por qué carajo no estudié paleontología, que era lo que quería cuando era chica, estaría en el sur excavando fósiles y nadie me estaría hinchando las pelotas. Realmente me lo planteo todos los días. Yo sé que muchas de las cosas que pasaron tienen que ver con la exposición que yo busqué, que era la de dar conferencias. Tuve conferencias casi todos los meses acá en Argentina y afuera. Acá en Argentina yo noto muchísimo más estos problemas de acoso, no me pasa cuando estuve no sé, en Ámsterdam o en Londres y demás. No significa que allá no haya, pero sí lo noto en Latinoamérica y acá bastante más ese problema. Ahora, de nuevo, el punto es que yo tengo 23 años y la vengo pasando mal con ese tema. Ustedes no han recordado una situación así. Mi pregunta va a, ¿hay algo que ustedes hayan, un detalle o algo que ustedes hayan podido observar en el tiempo que pudo haber cambiado para que hoy en día las personas más jóvenes, las chicas más jóvenes que nos estamos dedicando a esto, suframos este tipo de cosas? Porque realmente considero que es uno de los factores que afectan y que hacen que las mujeres quizás no elijan esta carrera. El acoso que por ahí empieza y enseguida empieza rápido cuando uno está iniciando y enseguida las chicas se asustan y están. Como digo yo, que cada 2 días me planteo por qué carajo no estudié otra carrera donde estaría en el sur acabando fósiles. Te hubiera pasado lo mismo porque el machismo no es propio de sistemas. ¿Para qué le doy? Es que el machismo no es propiedad de sistemas. No es que únicamente sucede en la carrera de sistemas. Sucede en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Como dije antes, si no, no podés ni viajar en colectivo porque estás rodeando a la gente. Y creo que ahora está como por ahí un poco más visible. A lo mejor no lo recordamos, a lo mejor nos pasó. Pero yo no lo recuerdo si me pasó, no lo recuerdo como algo traumático, porque a lo mejor era parte de la cultura de la época. Es como lo que pasó el otro día con Cacho Castaña, que dijo relájate y goza. En nuestra época era la frase cotidiana. Todos los días todo el mundo decía relájate y goza. O sea, Todos los días. Pasaba, pero no era quizás algo que ustedes consideraban agresivo como quizás nos pasa. Claro, a lo mejor, o sea, no estaba tan a flor de piel y tan presente como por suerte está ahora, pero la realidad es que, digamos, uno se acuerda de las cosas traumáticas, de las cosas que te marcan, te acordás. Qué sé yo no sé, tenía un tipo en una empresa que era un tipo terriblemente desagradable, era el dueño de la empresa, que era tan desagradable, pero era desagradable, no era que era... el tipo estaba, infundía un miedo tan grande que yo me acuerdo que le decía buen día y tenía que ir al baño descompuesta, todos los días. Pero el tipo tenía esa personalidad, hasta con la hija la trataba igual. Era un tipo que era un ogro, pero no era que lo hacía con el hijo también, el hijo trabajaba con él, era un ogro. Entonces bueno, yo era la única que iba al baño, digo, que me descomponía esa forma de ser del tipo que era un ogro. Era un genio total, pero era un ogro, un tipo desagradable, pero desagradable hasta con los clientes. Él tenía que ir a buscar un trabajo y era así de desagradable hasta con un cliente, pero era tan genio que, bueno, compensaba. Pero no era era una especie de maltrato, porque el tipo era un ogro, con todo el mundo, era desagradable. Pero no era algo personal con las mujeres, o un tipo de carácter desagradable, qué sé yo, no. Pero alguna cosa así especial de que te digan esto lo haces mal porque sos mujer, si lo hubiera hecho un hombre, qué sé yo, estaría, no solo no que me pasó a mí, sino que no me pasó al entorno. Yo trabajaba en estudios donde nos mandaban todo el tiempo a otras empresas distintas y por eso estuve en muchos lugares y conocí un montón de gente durante muchísimos años, pero no estaba en boca de... No sucedía de acá me voy a ir porque este tipo me está acosando, este tipo me está persiguiendo, si no sé dónde. No sucedía. No sucedía. Yo estoy de acuerdo con las situaciones de acoso, bueno, esos chistes, sí, que yo algunas veces cuando veo las cosas que dicen en la televisión, bueno, por ahí